trabajando juntos, ¿no? Para eso, ¿no? Alguien que habla, que trabaja con temas de documentales, con temas de reportajes, con una cámara, con unas ideas, con lo que sea, ¿no? Y tú estás metido en ese mundillo, en temas documentales especializados en historias de conservación, de antropología. Y de hecho, un poco el encontrarnos vino un poco dado por eso, ¿no? Porque tú buscabas a alguien que te llevara a una serie de lugares, ¿no? Y ahí nos encontramos, empezamos a Sí. hablar, y cuando empezamos a hablar, pues eso, ¿no? La verdad es que, bien, nos entendimos y acabamos yendo juntos. Yo he tenido la suerte de poder trabajar contigo en un par de países que me encantan, que me apasionan, que uno es Etiopía y el otro es Sudán del Sur. Ujú. Y en Sudán del Sur el trabajo en concreto que tú querías hacer era con una de las etnias que viven ahí tocando al río Nilo, ¿no? En una población que se llama Teraqueca, muy cerquita a unos 100 kilómetros al norte de Yuba, viven esta etnia, este grupo que son los Mundari, que ahora nos explicarás tú un poquito más sobre ellos, ¿no? En concreto estuvimos ahí, estuvimos bastantes días, estuvimos prácticamente un mes con ellos, lo cual dio para Para bastante, bastante. para bastante, la Para verdad, muchas anécdotas durante un para mes. muchas anécdotas que no tendremos tiempo hoy de explicarlas todas, pero bueno, estuvo muy bien. Y yo te había hablado anteriormente, porque yo había estado anteriormente varias veces en los Mundari, y yo te había dicho, ¿no? Que a mí era, cuando llevas tantos años viajando y visitando pueblos, realmente encontrar algo que te sorprenda muchísimo cada vez cuesta más, y eso te da un poco de rabia, ¿no? Porque joder, esas sorpresas de los primeros años de viaje cada vez cuesta más. Yo te digo que las primeras veces que llegué a los Mundari yo me emocioné, porque dije, ¿esto qué es? ¿No? Habíamos visto fotos, en los últimos años se han visto muchas fotos, que luego hablaremos, pero yo hice mi primer viaje quizás ya hace como unos 7 años, y he estado ya unas cuantas veces, pero realmente yo flipé esa vez, flipé la siguiente vez que vi no sé cuántas vacas cruzando el río Nilo, y dije, ¿esto qué es? Esto yo no lo había visto en mi vida, ¿no? Y bueno, y ahí llegamos contigo y con algún compañero más, y estuvimos unos cuantos días. No sé, ¿nos quieres explicar un poco para ti qué son los Mundari, o qué impresión tuviste la primera vez que llegaste a los Mundari? Bueno, los Mundari son un regalo, ¿no? Un regalo para todo aquel que le encante la antropología y la etnografía. Es un viaje lo comentábamos, ¿no? En su momento, es un viaje a visitar uno de esos pueblos que todavía sigue viviendo como en los orígenes de cuando el ser humano comenzó a domesticar ciertos animales para implementar lo que serían los principios de la ganadería. Y es como si se hubieran congelado en una época ancestral, ¿no? Antiquísima, en la cual además conviven con una estética que no solamente visualmente sea muy atractivo, sino que te dé muchísimo que pensar, ¿no? Porque al final te encuentras con un montón de pastores que tienen lo que ellos llaman el ganado de los reyes, esas vacas, las Ankole Batusi, con 1,5 metros o más de cornamenta, algunas de ellas, ¿verdad?, dadas forma a base de Sí, sí, cuchillo para conseguir una exacto. belleza inigualable, y a la vez ellos están armados con armas semiautomáticas modernas, ¿no? Entonces, eso sumido todo en una polvareda enorme y en una humareda enorme, que es lo que ellos hacen, ¿no? Eso que se ven muchísimas fotografías, cómo ellos queman el estiércol de las vacas para poder ahuyentar a la mosca cheche y para poder cubrirse con cenizas el cuerpo y evitar pues todas esas picaduras, o el uso de la orina para usarlo como antiséptico, pues al final te da una atmósfera que es muy Mad Max. O sea, es una atmósfera muy, muy densa a las orillas del Nilo, y con ese sol que sale naranja de fondo, que es el sol del amanecer, que hace que la vista sea brutal, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Es que me han llamado por teléfono. Entonces, no, totalmente, una muy buena descripción. La verdad es que nosotros, como decía antes, ¿no? Estuvimos, claro, al final el territorio Mundari es muy amplio, ¿no? Porque además su terreno está alrededor de Teraqueca, que es un poco el centro neurálgico, donde tienen ahí su pequeña ciudad, que cuando tienen algo de dinero van a comprar, pues, desde comida hasta incluso alcohol o tabaco, muchas de las cosas que compran, ¿no? Cuando mueven algo de dinero. Pero luego llega hasta otra población que se llama Talipost, y van subiendo un poco el río Nilo hasta cerca de Bor, que ya es territorio de otra etnia, que son los Dinka, ¿no? Pero nosotros estuvimos ahí focalizados en un lugar con unas familias muy concretas, en una comunidad que se llamaba Coronit, que la verdad es que estuvimos, pese a la dureza del país, ¿no? Porque no vamos a negar
que Sudán del Sur es un destino difícil, es un destino complicado. Supongo que por eso al final nos acaba enganchando tanto, ¿no? Porque yo tengo unas ganas de volver allí locas, ¿no? Y de estar otra vez y de ver a los mismos chavalillos con los que estuvimos y a los mismos líderes del cattle camp, del campo de ganado, ¿no? El cattle camp, que es una palabra como muy inglesa, pero que sí que define muy bien esos campos de ganados, esos corrales inmensos, ¿no? Donde guardan miles de vacas. Y la verdad es que pese a las dificultades, acaba siendo una experiencia muy gratificante, ya simplemente ir por 2 o 3 días. O sea, yo realmente, lo fascinante del viaje que hicimos contigo, ¿no? Y con el grupito que íbamos, acá para mí fue súper enriquecedor, ¿no? Porque yo había estado alguna vez, pero estas 2 noches, 3 noches, incluso durmiendo con ellos, pero claro, es que estar casi un mes con esta gente te da para mucho, ¿no? Da para aprender muchas cosas y para entender muchas más, ¿no? De cómo funcionan esta gente, de cómo viven, del porqué de sus vacas. Yo sé, y una de las cosas que a mí me gustó mucho, ¿no? Al conocerte y luego al empezar a trabajar juntos en el proyecto, es la cantidad de información que tú recopilaste antes de llegar allí, ¿no? Tú incluso hablabas ya no sé cuántas palabras de Mundari, luego allí enriqueciste, hiciste bueno, yo creo que bastantes palabras hablando con la gente y recopilando palabras Mundari, pero ya te habías leído un libro, ¿no? Que era este libro de aquí, ¿no? Que la verdad es que El de Buxton, el de J.C. Buxton. Exacto, que sí. es una maravilla, ¿no? Chief and Strangers, que ahora nos podías explicar incluso el porqué de este título, porque es una de las cosas curiosas que tienen los Mundari. Tienen muchas, ¿vale? Que iremos comentando, pero yo creo que esta es una, ¿no? El Chief and Strangers, que además es una cosa que poca gente sabe, ¿no? Sí. El Chief and Strangers es un trabajo antropológico de Buxton que él hizo en los años 50, que se fue a vivir durante 6 meses con diferentes grupos de la etnia Mundari. Una de las sorpresas que nos llevamos, si te acuerdas muy bien, fue que nos habíamos leído el libro y cuando llegamos algunas de las cosas que habíamos leído permanecían. Exacto. Otras, sin embargo, no, que era un poco el núcleo de la historia que él cuenta en el trabajo antropológico. Jefes y extraños, porque los Mundari tenían una característica muy interesante y es que son una etnia de acogida. Es decir, es algo que ya no hacen, pero que en su momento socialmente estaba muy arraigado el hecho de poder coger y acoger en las familias, en las diferentes familias, agentes o personas de otros clanes Mundari o de otras etnias incluso, que habían sido desterradas, bien por un conflicto violento, o bien por un conflicto social, o bien porque les había pasado lo que fuera, ¿no? En una situación de hambruna o tal. ¿Y por qué desarrolla tanto el trabajo? Porque esas personas pasaban a formar parte de esas familias de por vida, pero como una figura de servidumbre, donde él podía crear nuevas familias con otras personas que habían sido acogidas, pero jamás mezclarse con los mundaris. Y ahí es donde había un poco un conflicto en ese libro, ¿no? De contar cómo había una especie de tradiciones de Juego de Tronos entre las segundas y terceras generaciones por intentar llegar a ser un verdadero mundari y hacerse con el poder, pero que en realidad las normas intrínsecas un poco de la etnia pues lo impedían, ¿no? Y bueno, es una pena que se haya perdido eso, no lo hemos podido ver, ¿verdad? Pero sí que hemos visto cosas maravillosas como, por ejemplo, los Juegos del Candia. Exacto. Cabe decir que, claro, que los Mundari han vivido toda su vida en un territorio de una dureza extrema. Han estado muchos años en conflicto bélico, primero con el norte, luego conflicto entre etnias, luego incluso después de la independencia. Tú sabes que ahí lo que se generó, pues eso, ¿no? Una lucha por el poder con las diferentes etnias, la etnia mayoritaria por un lado, que son los Dinka, los Nuer por otro lado, los Mundari, que es una etnia minoritaria, y eso ha sido... Y durante todos esos años de conflicto, ¿no? Tanto con el norte como luego ese conflicto más étnico, han desaparecido muchas cosas, ¿no? Ha desaparecido una parte de esa tradición, incluso una parte de esa indumentaria, ¿no? De esos corsés que habían llevado las mujeres y los hombres también, ¿no? En el pasado, que nos encantaría que eso siguiera existiendo, pero eso ya forma parte del pasado, es así, ¿no? Bueno, incluso una cosa interesante que comentabas ahora, a raíz de los conflictos bélicos, cómo ellos han tenido que cambiar sus rutas de migración. Exacto. Y eso puede parecer una bobada, pero no lo es, porque ellos son los mejores conocedores de un paisaje que lo han conocido porque año tras año peregrinaban hasta la montaña de la cual ellos consideraban que habían surgido, ¿no? La montaña sagrada, ¿no? Que era un poco el origen de la montaña sagrada del Lado. Eso pero, es. Aner, yo me gustaría, porque yo una de las cosas chulas de todo este trabajo que hicimos juntos, ¿no? Y ese proyecto y ese viaje, es que, claro,
hoy en día todo se hace muy rápido, tú lo sabes, ¿no? Todo es el turismo, es incluso los programas, ¿no? O los documentales, ¿no? La gente tiene mucha prisa y cuanto antes mejor, ¿no? Una de las cosas buenas en vuestro caso es que lo llevabais, bueno, todo bastante bien para poder estar allí, pues casi un mes, ¿no? Que estuvimos y a mí me encantó el hecho de ir con ese tiempo, que luego al final no te sobra, ¿eh? Pero sí que el hecho de ir con ese tiempo y el hacer las cosas bien hechas, ¿no? Que yo creo que las hicimos muy bien hechas, ¿no? Desde las primeras reuniones con los elders, con los elders, que son un poco, es la gente más anciana, pero son los líderes de cada una de las aldeas que habían alrededor de Coronit, que claro, cuando se enteraron de que estábamos ahí, que íbamos a estar un mes con ellos, dijeron, ¿quién? ¿Cómo? ¿Un mes con nosotros aquí, estos blancos? ¿Para qué, no? Y yo recuerdo esa reunión, yo creo que todos, Pablo, todos los que estábamos en esa reunión, yo creo que la recordamos con una cierta nostalgia. Yo me lo pasé muy bien en esa Bueno, reunión porque fue brutal, ¿no? ¿tú te refieres a la reunión o te refieres a la espera? Porque Sí, esto, sabes las cuándo dos empiezas, cosas. pero no sabes cuándo acabas. Íbamos a hacer una reunión de ancianos, bueno, esto para que lo sepa la gente, ¿no? Íbamos a hacer una reunión de ancianos para poder, digámoslo así, recibir el aprobado, ¿no? Del pueblo de que, bueno, vais a estar aquí un mes, vais a hacer este trabajo, os vamos a Exacto. apoyar, ¿no? Eso es fundamental, porque nosotros lo que siempre hemos hecho es que durante las primeras 48 y 72 horas no grabamos. No grabamos, nos dedicamos a conocer a la gente, nos dedicamos a preguntar, pero a preguntar cosas que a priori quizá ciertas personas pensarían que son nimiedades, pero a veces son un ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Vas a donde están recogiendo agua, estás con ellos un rato, juegas con los niños al candia. Es decir, generar una serie de lazos o de empatías un poco y luego ya empiezas a trabajar, ¿no? Sí, sí, En este totalmente. caso, te acordarás que quedamos a las 9 de la mañana debajo de un árbol Sí. y llegaban como por goteo desde la lejanía. Algunos eran mayorcísimos, vamos, no sé qué edad tendrían, algunos Sí, venían casi ciegos, incluso que tenían unos glaucomas, sí. ¿te acuerdas? Muy, El sí, último catarata. llegó 12 horas después de lo que habíamos quedado y la gente Sí. se quedó a dormir debajo del árbol y al día siguiente seguimos con la reunión. Fue No, un no, totalmente. poco... La reunión fue eterna, porque claro, además, una vez que se desplazan estos líderes, digamos, de la comunidad, claro, tienen que hablar sí o sí. Y yo recuerdo un círculo de gente, no sé, 25 personas igual, y tuvieron que ir saliendo uno a uno, que además cuando nos iban traduciendo era bastante búclico todo, ¿no? Porque la verdad es que era un poco repetir lo que había dicho el anterior. Pero sí Eso que es. fue un puntazo porque nos dieron, ¿no? Nos dijeron, adelante, ¿no? Adelante, podéis estar Sí. aquí con nosotros durante todo este tiempo y eso nos fue, la verdad es que fue genial, ¿no? Porque, bueno, teníamos las puertas abiertas para movernos por la zona sin ningún problema, ¿no? Bueno, no sé, Y luego por la entrar... estética también, ¿recuerdas, Tony? ¿Recuerdas cuando estaban allí sentados, fumaban en sus pipas hechas con las vainas Sí, de los casquillos de la AK-47, exacto, prestando una exacto. atención terrible? Me acuerdo que estábamos tú, yo y Pablo allí, joder. La verdad que era una situación que se prolongó durante horas, que ellos todos hablaban en copra, que menos mal que Sí, teníamos a Pitia para traducirnos, porque si no, evidentemente hubiera sido imposible. Pero claro. sí que es verdad que yo creo que todos valoraban muchísimo el hecho de identificarse como yo soy tal, soy muy respetado en mi comunidad y tengo esto que decir, ¿no? Claro, claro, no, totalmente, totalmente. Se tenían que dejar de ver enfrente del resto de líderes de la comunidad, ¿no? Y eso fue un punto. Ya te digo que tengo muy buen recuerdo porque además te digo que yo hace 20 y pico de años, yo viajaba a Etiopía, antes de poder hacer fotos hoy en día todo eso se ha perdido y a mí me da lástima, ¿no? Porque antes de poder empezar a hacer fotos, tú tenías que hacer ese proceso. Tú no llegabas con la cámara como ahora y empezabas a hacer fotos a todos lados. Tú llegabas y te tenías que sentar. Y si se iba la luz, o sea, a ellos les daba igual, ¿no? Y a veces hay esa obsesión de que es que, no, o sea, yo lo recuerdo eso, a mí me encantaba el hecho de decir, bueno, voy a pediros permiso, voy a hablar, voy a preguntar, ¿para qué venís? Esas preguntas que a veces, ¿no? Bueno, que se te preguntan 70.000 veces, pero que tienen una cierta lógica. Estamos yendo a su territorio, estamos yendo a su casa y queremos estar con ellos haciendo, fotografiando y grabando, pues pues cómo no nos van a preguntar cosas, ¿no? Hay una cosa muy interesante que yo creo que hablabas un poco con Tino Soriano el otro día Sí. y que creo que merece la pena, de la que merece la pena aunque sea dedicarle un minuto, ¿no? Y es muy importante, sobre todo cuando se accede a estos sitios, la mentalidad con la que uno va. Y la mentalidad con la que uno va me refiero en términos de cómo vas a abordar el trabajo que tú vas a hacer allí. Bien, aunque no sea un trabajo, ¿no? Aunque sea simplemente el hecho de ir a conocer. Tú tienes la oportunidad de bajarte del coche y lanzar una millonada de fotos por segundo con las cámaras de última generación, volverte al Totalmente. coche y marcharte. Ujú. Pero creo que eso es una pena. Creo que eso es una pena, sinceramente, dar la vuelta al mundo entero para sacar 200 fotos seguidas y marcharte.
creo que es mucho más enriquecedor empezar a pensar y estudiar bien cuál es la foto que vas a echar y cuál es la percepción que tú quieres que ellos tengan de ti. Es decir, a ninguno de nosotros nos gustaría que viniera aquí alguien, se bajase del coche y le sacase una foto a nuestro padre porque es una persona mayor, sin más, y se marchase. Nos gustaría. Y eso es una cosa que creo que Rift Valley puede brindar a la gente, ¿no? Abrir las puertas de un mundo al que muy poca gente puede acceder y coger y decirles, aquí tenéis la oportunidad, ¿no? Ahora es cosa vuestra cómo vayáis a relacionaros con la gente de aquí y qué papel vais a dejar finalmente, ¿no? En el lugar en el que estamos. No, 100% de acuerdo, es lo que tú dices. Al final es verdad que nosotros tenemos responsabilidad, también, por supuestísimo, y yo siempre lo digo, y tú sabes que hemos hablado muchas veces de eso, y que yo muchas veces me he cuestionado incluso hacer según qué cosas, pero tienes razón que luego la persona en sí, el fotógrafo, quien sea, tiene que poner mucho de su parte, ¿no? Tiene que, hostia, tienes que tener empatía, tienes que tener respeto, porque es que si no da la sensación de que vale todo, ¿no? Por conseguir una imagen que muchas veces está vacía, en mi opinión, una imagen que no deja de ser más que eso, ¿no? Algo que no sabes nada, qué hay detrás de esa persona, ni de esa cultura, porque de esa persona, bueno, vale, pero es que de esa cultura incluso, ¿no? Y bueno, nosotros, y tú lo sabes porque hemos hablado muchas veces y estamos hablando con todo el equipo en intentar cambiar muchas cosas en esa línea, en decir, oye, es que no puede ser que valga todo, no puede ser que cojamos a la gente como modelos y los pongamos aquí, ahora siéntate y ahora que acabaremos haciéndoles que hagan el pino, ¿sabes? Para hacer una foto divertida y para hacer una foto bonita. Y es una guerra que nosotros tenemos interior, ¿vale? Para intentar transmitir eso que tú acabas yo creo, de explicar de una manera fantástica. Y luego fíjate que hay una cosa yo creo que muy interesante, ¿no? Tú puedes sacar una maravillosa fotografía, pero al final, si vamos 50 personas a los Mundari, las posibilidades de sacar fotos sumamente diferentes, sí, en líneas generales, a menos que seas una persona con un talento desbordante que vea las cosas de otra manera, van a sacar casi todos la misma foto. Ahora, tú tienes la oportunidad de tener una vivencia distinta a la que tienen el resto. ¿Tú te acuerdas aquella noche que nos llevaron unos niños a través del Palmeral a oscuras hasta un fiestón que había escondido allí? Totalmente. Había cientos de jóvenes alrededor de un palo que era como de 5 o 6 metros en el que estaban la cornamenta de un buey sagrado incrustada arriba, ¿no? Sí. Era Hombre, claro, ese festejo en el que se iban a conocer chicos y chicas, cómo los chicos y las chicas iban cambiando de atuendo a medida que iban avanzando para que sus padres no les viesen. Y acabamos allí metidos en un fiestón a la noche. Increíble. No, como para olvidarse, porque además era eso, era un fiestón, no era nada, no tenía ningún otro significado, que a veces siempre que nos encabezamos de decir, ¿para qué hacéis esta fiesta? Pues para pasarlo bien, ¿no? Estaban allí para pasárselo bien y nos lo explicaban así, es que y evidentemente pues aprovechan pues para ligar los unos, porque era todo gente joven y es verdad, eso nos hizo mucha gracia porque cuando íbamos caminando por allí veíamos a las chicas jóvenes que se iban cambiando la ropa, que se iban poniendo una camiseta más moderna sí, la verdad es que eso fue un punto y es verdad que además empezamos a caminar y lo que pasa con las distancias, ¿no? Que los niños nos dijeron, es ahí detrás, ¿no? Empezamos a caminar de noche y tardamos un rato, pero fue una experiencia guapísima. Yo tengo muy buen recuerdo de esa noche, que además había muy poquita luz, que disfrutábamos más de los cánticos y oíamos los saltos y el polvo que se levantaba, que no de las imágenes en sí, que veíamos poco, ¿no? Porque era muy oscuro. Pero hay un tema que era y eso creo que también es interesante, la confianza ciega. Es decir, nosotros estábamos en Sudán del Sur, en un lugar del cual la mayoría de las noticias no es que sean, muy positivas, y bueno, y confiamos tranquilamente en irnos con un grupo de niños que tendrían entre 6 y 8 años en medio de la maleta, en medio de la noche, y nos llevaron allí a una pedazo de jarana de cuidado, que se lo estaban pasando pipa, ¿no? Y no sé si dimos la mano a más de 100 o 150 personas, porque no quedó nadie. Claro, pero flipaban que nosotros hubiéramos llegado ahí en medio de la noche, porque además era tarde, nosotros ya estábamos ahí para dormir, empezamos a escuchar la música y ligado a esto, Aner, ¿podrías explicar un poco de la importancia de la música, ¿no? Para los Mundari, que la utilizan para muchísimas cosas, ¿no? Y utilizan la percusión, utilizan los cánticos, utilizan estos cuernos que tienen para muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. La música es un sistema de comunicación para muchas cosas para ellos. Tenemos que pensar que ellos tienen distribuidos miles de vacas en diferentes cattle camps, en diferentes grupos a lo largo del río, pero no se ven. De manera que se comunican mediante dos cosas, ¿no? Mediante unos cuernos enormes con los que emiten un ulular muy, muy largo
Y luego también tienen unos cencerros gigantes de hierro macizo, ¿te acuerdas? Sí, Que tanto. cuando los usan es que ahí están convocando un festejo o algo que va a ser muy top. O Y sea, lo de los una cuernos, fiesta, una migración. Y lo de los cuernos Aner, además, dependiendo cómo toquen el cuerno, es para una llamada o para otra. Porque, por Eso ejemplo, es. las llamadas para la lucha, que se retan entre un campo y otro campo, son diferentes, ¿no? A las llamadas que hacen para tener una fiesta porque hay una celebración o porque hay una boda o porque hay lo que sea, ¿no? Y cada una tiene su sonido y cada una No. tiene... Sí, sí. O para anunciar la llegada de la noche, por Sí, ejemplo. exacto. También, bueno, luego está lo de los niños. Que Y luego está nosotros lo que de los niños, que lo de los niños es muy divertido. Sí, sí, explícalo tú. hemos dormido allí un mes con música en directo todas las noches. Hasta que Pablo, mi compañero, ¿verdad? Nuestro amigo Pablo salía de la cabaña y decía, bueno, ya se acabó. Y ya cogía y les quitaba el tambor este con piel de cabra porque te podían dar las 4 de la mañana y no hacían más que cantar y cantar y cantar. Cogías el tambor que ya les decías, como decía Eliana, ¿no? Que mezclaba el inglés con el copla, decía everybody doro, ¿no? Como diciendo, todo el Exacto, mundo a la cama. Y no había exacto. formas porque no te hacen ni caso y acabábamos durmiendo con el bongo al lado y todos los niños en la Es puerta verdad, mirando. es verdad, es verdad. Y luego nos levantábamos por la mañana y muchas veces estaban allá también mirándonos, porque además dormíamos incluso muchas veces fuera de la cabaña, pues Eso es. porque hacía calor, ¿no? Pero sí, sí, primero, los primeros días hacía mucha gracia, ¿no? Pero luego al final es que no te dejaban descansar y decías, ¿cómo es posible que aguanten tanto, no? Porque se pasaban la noche entera, era brutal, Sí. sí, sí. Bueno, no, lo de la música en el tema de los Mundari, en África en general, ¿no? Pero también aquí la verdad es que tiene una importancia muy, muy grande. Y hablando de los niños, yo creo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el tema del Candia, que no es, explícanos qué es el Candia, que no es solamente de los niños, ¿eh? También juegan los adultos. Pero es un juego Lo- que todos hemos visto muchas veces, yo había visto muchas veces en Etiopía, en Camerún, en muchos países africanos, pero realmente se juega igual, se juega prácticamente igual, pero la simbología que le dan en Sudán del Sur al Candia es como muy curiosa, que va tan relacionada a lo que es el estilo de vida que tienen. Explícanos un poco cómo va el tema del Candia y sí. explícanos qué es, porque yo estoy diciendo Candia como si la gente supiera lo que es el Candia y nadie sabe lo que es el Candia. El Candia es como una especie de juego de mesa que se lleva a cabo en el suelo. Lo que se hacen es excavan con la mano una serie de agujeros del tamaño de un puño, más o menos. Se hacen unas líneas perfectas, más concretamente 4 líneas. Entonces, Exacto. un rival se pone a un lado de esas líneas y el otro al otro. Y cada uno tiene unas semillas. Y reparte las semillas entre sus dos filas. ¿Qué es lo que representan? Cada agujerito representa un corral. Y las semillas representan las reses. ¿Y quién gana? Gana el que se lleva más reses para su corral. Que es una metáfora bastante interesante de lo que está sucediendo allí, ¿no? Porque ahora mismo, después de la guerra, lo que Sí, está desangrando un poco el país en ese sentido es el conflicto que existe entre las diferentes etnias por arrebatarse las vacas. Porque el ganado bueno, es la moneda de cambio de todo. Es el dinero, ¿no? Por así decirlo. Y para poder tener una mujer, la dote se paga con vacas. Y uno de los grandes problemas que ha surgido en los últimos años ha sido que después de la guerra hubo muchos jóvenes que volvieron a casa y volvieron a casa armados, pero volvieron a casa sin bienes. Y se han tenido que dedicar a robar para poder tener vacas con las que conseguir tener una familia, sobrevivir y poder ser alguien. Porque, como ya hemos dicho antes, cuántas vacas tengas y cómo de bonitas sean determina tu estatus social dentro de los Mundari. totalmente. No, no, las vacas, no solamente los mundiales, ya lo sabemos y hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Acaban generando conflicto porque un grupo étnico de este tipo sin vacas no es nada y evidentemente las familias dependen de esas vacas y los matrimonios y todo, ¿no? Todo acaba dependiendo de esas vacas. Y es verdad que en esta zona de África, pues por la situación que han tenido de guerra, pues yo creo que ha generado más conflicto todavía que en otros, porque incluso pasa que eso no pasa en otros lugares, que entre ellos se acaban robando vacas, entre ellos diferentes clanes de los mundaris atacan un clan a otro clan para robar las vacas, porque es que resulta que yo necesito casarme y necesito más vacas, ¿no? Y te tengo que atacar a ti. Y claro, y ligado a eso, yo otra de las cosas que yo creo que todos alucinamos cuando estábamos ahí en los campos, ¿no? Con las vacas ahí al lado del Nilo, pues básicamente estuvimos ubicados en dos zonas. Uno, que lo que era la aldea en sí, que era la aldea de Coronit, y luego lo que era el cattle camp, el campo de ganado tocando el río Nilo, ¿no? Cuando llegaba la noche y veías las armas que tenían, porque se ponían a dormir en medio de sus vacas
con armas AK-47 era la más pequeña que tenían. Yo recuerdo algunas armas bueno, metralletas o no sé bien cómo se Sí, dice. por ejemplo, si te acuerdas, había una niña que se llamaba Ue, que le Sí, habían puesto de nombre Ue porque se había pasado toda la infancia llorando, se ve que era una llorona, sí, sí. y bueno, y ella custodiaba por la noche las vacas con un arma que era más que una AK-47, era una metralleta de estas que tiene dos varillas al final del cañón para poder Exactamente, apoyarse, y la exactamente. niña podía con ella perfectamente y estaba Ah, junto a las vacas esperando toda la noche, ¿no? Y luego totalmente, sí. tienen también como una serie de perros que lo que hacen, bueno, si los perros ladran ya saben que proviene algo, ¿no? De la maleza y ya se ponen todos alerta, pero los Mundari duermen junto a sus vacas y junto al montón de estiércol que está en permanente combustión para untarle al buey o a la vaca que tienen la piel para protegerle de las picaduras de insectos, y ellos mismos se aplican lo mismo. Entonces es como una especie, ya sé que lo voy a decir un poco mal, pero es como una especie de spa al final Sí. de seres humanos y ganado, donde allí se están todo el día untando y reuntando, ¿no? Hombre, es brutal esa sensación de las cantidad de horas que dedican al cuidado de sus vacas, porque es que están todo el día liados, es que además tienen esos bueyes especiales, esas vacas especiales, ¿no? También que incluso en estas... Pero es verdad que, y además no es un trabajo solamente de los hombres, es un trabajo un poco de la comunidad, ¿no? Porque también en el Cattle Camp hay niños, también hay mujeres, también hay chicas jóvenes, y cada uno tiene su parte de trabajo, ¿no? Pues desde recoger las heces y hacer los montículos, a untarles con el barro que untaban los cuernos a diario para que estuvieran lustrosos, brillantes y tal, yo qué sé, a cantarles, ¿no? Les cantan a las vacas por la mañana, a Bueno, esas vacas. les Sí, cantan, y no solamente les cantan, no sé si te acuerdas de que ellos, cuando hay una vaca que ha dado a luz a un ternero y que por el motivo que sea, pues quizá a veces la vaca puede rechazar al ternero o el ternero se muere y no pueden, exacto. el proceso de lactancia que tienen se detiene, se corta y eso no es bueno para la vaca, ellos estimulan a la vaca soplando en el interior de la vagina de la vaca para que la vaca siga dando leche y Exacto. saque toda la leche que tenía preparada para el ternero en ese caso, ¿no? Hombre, verlo es bastante espectacular y bastante impactante. Yo recuerdo que la primera vez que lo vimos, ¿te acuerdas? Sí. El niño que lo hacía, cuando dejó de hacerlo, nos miró y teníamos todos una cara de alucinación que se echó a reír. Se echó a Sí, reír sí, y no, dijo no. como, bueno, ¿lo habéis visto, no? Pues ahí queda. Y no son los únicos. Es verdad que en los últimos años, por lo que sea, los Mundari han entrado, pues eso, ¿no? Ha viajado gente para hacer fotos, fotógrafos conocidos, y esas imágenes se han dado a conocer. Yo la primera vez que vi eso fue en la región de Gambela, en Etiopía, y flipé, porque yo ahí hasta entonces no sabía ni qué era eso, ¿no? Porque cuando llegué a los Mundari la primera vez ya sabía que esa actividad existía, ¿no? Pero cuando lo vi por primera vez en una etnia, los Nuer, dije, ¿pero qué está haciendo, no? Y sí, sí, luego preguntas y te explican y claro, todo tiene su lógica, ¿no? Tienen un conocimiento de eso, ¿no? Al final forman uno, ¿no? Tienen una simbiosis tan brutal, el Sí. ganado con los Mundari, con la etnia Mundari, que te sorprende, ¿no? Porque esa conexión, además, con lo grande que son esas vacas, son súper tranquilas, porque nos movíamos continuamente en medio del grupo de vacas, tanto las vacas, cabe decir que el ganado pasa la noche, pero temprano por la mañana, sobre las 8 aproximadamente, creo, de la mañana, a las 9, cada día salían a pastar, ¿no? Y luego volvían a última hora, que son los dos momentos álgidos que teníamos que estar siempre ahí, ¿no? Pues un poco para captar las imágenes. Pero claro, y las horas del día, digamos, centrales, pues que hace un calor, pues cada uno sálvese quien pueda, ¿no? Unos se buscaban, tienen algunas pequeñitas sombras ahí en lo que es el campo, pero algunos buscaban incluso algunos arbustos que hay por ahí, algunos arbolitos, y los que son pastores, no, pues se iban detrás de las vacas, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante que los niños también, Aner, que yo tampoco lo sabía y lo descubrí ahí por primera vez, practican con una especie de cattle camp reducido con sus cabras, ¿no? Esto es. ¿Verdad? Eso es, hay Explican. fases, ¿no? Ellos pasan de jugar siendo muy pequeñitos al juego de mesa este que hemos comentado para luego estar trabajando con las ovejas y con las cabras, que por cierto, cada vez que ellos tienen que estos animales, que son considerados mediums de conexión espiritual también, no sé si recuerdas, esto lo Exacto, explicaba Baxton, totalmente, y totalmente. llevaban las crías de los cabritillos, los corderos, a determinadas vacas que estaban en periodo de lactancia para que pudieran ser amamantados también, porque Uh-huh. hay que decirlo todo, es una zona donde muchas veces escasea el pasto y esto afecta mucho a la lactancia de algunos de los animales que ellos tienen, claro. Entonces, es muy interesante cómo ellos van haciéndose responsables
de estos animales que son más pequeños para luego poder heredar el lugar del padre y Sí, hacerse sí. cargo de toda la manada, que suele ser una manada de cientos de cabezas, ¿no? Y recuerdas esto que comentábamos de, creo que es una cosa muy interesante, que no sé si la gente conocerá, el tema del rito funerario. Totalmente. Esto es muy potente, que creo que merece la pena. Y además creo que he preparado alguna fotillo, porque no se ve muy bien, me parece. Pero bueno, sí, se intuye, creo, ¿no? Sí, bueno, los ritos funerarios que tienen, ¿no? Una persona que es dueña de una manada de ganado de Ancole Batusi, cuando va a fallecer o cuando fallece, se sacrifica su toro preferido o su buey preferido. Y la cornamenta de ese buey es la que sirve para hacer una especie de cruz donde él luego es enterrado normalmente, ¿no? Es decir, ellos, como decían, nosotros después de morir seguimos siendo pastores en el más allá. Que esto es Y buenísimo, ¿eh? Esto es sí, buenísimo, ¿eh? Cuando te explican estas cosas son alucinantes. Y es verdad que una de las cosas que te llama mucho la atención, yo la primera vez que vi la zona donde viven ellos, es que tienen no solamente las tumbas, ¿no? Que es cuando ya pues, bueno, entierran el cuerpo, sino tienen unos mástiles enormes, ¿no? En eso lugares es. estratégicos, con una cornamenta enorme en lo alto de ese mástil, ¿no? Eso es, sí. Y luego también hay una cosa muy interesante y es que el día del funeral, el cuerpo del buey que se ha sacrificado es ofrecido Sí, esa carne a los ancianos y a los más veteranos de la etnia. exacto. Entonces, digámoslo así, que se celebran los rituales de funerarios con una gran comilona, Sí, sobre sí, todo sí. para aquellas personas que son las más respetadas, ¿no? Y, joder, bueno, no sé, me vienen a la mente muchos recuerdos, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando nos íbamos la gente del equipo a bañarnos al pozo, Sí. íbamos acompañados por todos los niños en plena noche y lo que hacían era dedicarse a, cuidado, serpiente, cuidado, escorpión, ahora Bueno, quédate aquí, ahora ponte allá, y tú vas ahí con tus zapatillas deportivas, ellos van descalzos, y cuando veían el escorpión en medio del camino, se ponían a saltar en círculo así, ¿te acuerdas? Como sí. diciendo, aquí está, ¿no? Bueno, es que Y tuvimos varias noches con algunos animalitos y mira que en eso también tú y yo conectamos muy rápido porque sí, nos encantan los bichos, nos encantan los animales y empezamos a hablar de eso y el resto del grupo se aburría, pues decía, qué pesados estos tíos que hablando se de eso, ¿no? vayan. No, estuvimos una tarde intentando, ¿te acuerdas que había un varano dentro de la choza donde estábamos durmiendo? Que Bueno, es que uno de los puntazos era que teníamos un varano que mediría aproximadamente 1 metro durmiendo con nosotros en la zona del cañizal del techo, que estamos hablando de un cañizal que no superaría el metro, en algunas partes no superaría el metro 60. no, Y el tío estaba ahí comiéndose los lagartos más pequeñitos que vivían dentro de la cabaña. Y hubo un día que nuestra compañera Maitane estaba durmiendo y se ve que el bicho, pues el varano fue a intentar comerse una lagartija pequeña, le falló una mano y se cayó 1 metro de lagarto al lado de Maitane, que estaba echando la siesta. Pero Maitane no se enteró de nada, pero tú y yo echamos a correr ahí detrás del varano a ver si lo veíamos, le sí, sí, sacábamos sí. unas fotos, lo pillábamos y bueno, fue el cachondeo, ¿no? Para todos los que Fue, estaban allí. tuvimos esa historia con el varano que casi fue la más cómica, pero luego yo recuerdo dos cosas una con una víbora yendo Sí, precisamente hacia la ducha, que ir a la ducha era divertido porque además, claro, nos duchábamos desnudos, llegábamos hasta la bomba de agua, después de pasar todo el día metidos entre cenizas y mierdas de vaca, llegábamos a la noche, pues que la sí. verdad, entre cansado, sudado, y claro, nos apetecía muchísimo esa duchita, pero yo recuerdo que claro, estábamos a oscuras, nos desnudábamos y recuerdo a los niños coger las luces e iluminarnos, ¿no? En nuestros culos blancos, ¿sabes? Joder. Que les tenías que decir, oye, pero ¿os podéis estar quietos? Sí, sí, sí. Sí. No, se te quedaban mirando, pues eso, como si hubieran visto una especie de ser extraterrestre, ¿no? Pero la verdad es que después de tantos días fue genial, porque ellos, por ejemplo, y esto hay que decirlo, ¿no? Sudán del Sur es un lugar con una necesidad terrible, sobre todo para los niños que tienen unos problemas de acceso a alimento y a necesidades básicas muy fuerte, ¿no? Y bueno, tú te acuerdas lo que supuso para ellos ver que teníamos jabón. O sea, eso Uf, fue, claro eso que sí, me fue acuerdo. Nos esperaban como cada día para eso. Nos esperaban cada día brutal. para... Brutal. Ellos tienen un pozo bueno que se acciona con una manivela, ¿no? Es casi casi Sí, como un pozo de sí, sí, los del sí, sí, lejano sí, oeste, sí, sí, sí. y de allí sacan mucho agua pues para comer, para poder cocer cosas y para beber. Pero fíjate que todos los días que estuvimos allí solamente les veíamos a los niños ir a ducharse cuando estábamos nosotros. Y Es era verdad. porque sabían que teníamos jabón y con la navaja cortábamos unas piezas de varias pastillas para que pudieran, vamos, como decían
Maitane y Eliana, estos niños están relucientes desde que estamos nosotros aquí, ¿no? Es verdad. Y Además bueno, les encantaba el olor, claro, no, nos esperaban cada día, nos esperaban cada día, no se habían duchado tanto en su vida, estoy convencido, porque no, fue un... Hombre, mira, puestos a explicar anécdotas, seguro que te acordarás también de una que fue divertida luego, pero fue divertida las horas que estábamos al mediodía descansando, porque hacía un calor que era terrorífico. Uno de estos días tuvimos como un emisario, ¿no? Un tío que aparece allí con una camisa blanca, que no sabíamos, ¿no? Quién era. es que fue todo como un poco, o sea, increíble, y yo creo que sigue siendo increíble, porque en medio de Puoranit, en medio de esa zona salvaje donde están ahí los Mundari, que los que más ropa tienen muchas veces es simplemente una telita, apareció una persona con una camisa blanca y unos pantalones chinos, como una especie de estos pues de ir de vestir, ¿no? Decíamos, fue que raro. Y me acuerdo que vino con un papel y te dio un papel que estaba escrito a Bolivic donde te convocaban a ti, Antonio Espadas, para una reunión, Sí, sí, bueno, un grupo rebelde que habían firmado la paz con el gobierno regional hacía escasos días y que se llamaban el NAS, ¿te acuerdas? exacto. Que No, no, tienes la nota por ahí, deberías de sacarla aquí en la charla, deberías de sacar la nota Bolivic. la buscaré porque es una nota importante para tenerla guardada y para enmarcarla. Pero era una nota donde, exacto, me citaban a mí un poco, pues, supongo, porque pensaron que era el líder del grupo y porque estaba ahí con... Y claro, sí, me citaba. Yo recuerdo que, Pero recuerdas por qué nos citaron, ¿verdad? Nos citaron bueno, porque había una aldea cercana que ya sabía que llevábamos ahí un montón de días, le estábamos grabando y tenía claro, envidia. Y claro, les claro. mandaron a estos para que nos vinieran, pues bueno, no sé si a apretarnos las tuercas, pero sí un poco a decirnos, oye, que aquí hay que repartir el Bueno, claro, yo protagonismo. recuerdo con esa nota hablar con Gabriel, que Gabriel era el líder de la zona donde estábamos nosotros, y decirme, no te preocupes, yo no me preocupé. Entonces, ¿qué pasó? Que no me preocupé, no hice ni caso de la nota, y al cabo de 2 días, yo recuerdo que estábamos descansando ahí dentro de la choza, y durmiendo, estábamos dormidos básicamente, y yo noté una patadita así en el costado, ¿no? Porque estaba estirado en el suelo, una patadita, y levantamos las cabezas y teníamos como 5 tíos, ¿no? Armados, que nos Sí, dijeron fuera. salir para afuera, ¿no? Que por cierto, el de la camisa y los pantalones chinos, menudo cambio pegó, porque Sí, apareció allí con el fusil, los cargadores. O sea, fue un cambio radical, ¿no? Y nos sí, tuvieron ahí sí. sentados alrededor de un árbol, pues un poco pues básicamente para hacernos una serie de preguntas absurdas y lógicas que venía a ser qué hacíamos allí y cuáles eran nuestras intenciones, cosa que todo el mundo ya sabía. Pero bueno, yo creo que lo que querían era cobrar un poco el diezmo, ¿no? En ese sentido. Exacto. Y bueno, fue una situación de tensión. En su momento es verdad que no lo pasamos bien porque nos disgustó mucho la situación, pero también hay que contar las cosas como son, que aparecieron allí nuestros anfitriones con las lanzas allí, se pusieron al lado y dijeron, os vais a marchar de aquí ahora mismo porque son nuestros Ahora, yo creo que deberes. fue un momento de tensión que yo creo que todos nosotros alucinamos, porque claro, exacto, ahora ya, en ese momento nosotros ya formábamos parte de la familia de Coronit, y era así, era tal cual. Teníamos el consentimiento de todos los líderes y ya formábamos parte de ellos, ¿no? Y es verdad que al final aparece el líder rebelde que nos dice, vosotros, ¿qué hacéis aquí? No tenéis mi permiso. Y claro, nosotros estábamos, digamos, con los que no eran rebeldes, ¿no? Y fue un momento brutal. Yo creo que todos pasamos ahí nervios, ¿no? Porque ver esas imágenes entre los unos y los Mundari defendiendo a los otros armados, Hombre, fue un momento brutal. Pero bueno, al final se quedó en eso, ¿no? Podemos seguir trabajando y podemos... sí, fue muy y fue bien muy... y me acuerdo perfectamente, ¿no? De que, bueno, que fue un momento de tensión, pero que, bueno, que fue algo que precedió a luego poder estar magníficamente. O sea, al Exacto. final ellos ya se encargaron ellos mismos de decirles, mirad, por aquí no va la película. Entonces, y bueno, la verdad que eso yo creo que reforzó mucho el vínculo que tuvimos con ellos durante ese mes y nos Totalmente. permitió trabajar fantásticamente. ¿Te acuerdas también de la anécdota de cuando se cayó una cobra de lo Sí. alto de la capilla? Teníamos enfrente Sí, sí. de la cabaña que se estaba comiendo unos murciélagos allí. Sí, perfectamente. Me acuerdo perfectamente porque, claro, además ahí se te pica en la zona donde estás y te muerde, no lo vas a contar seguramente. No puedes ir ni a Yuba,
donde fuera. Lo de la iglesia era como curioso también, ¿no? Porque es verdad que los Mundari desde hace muchos años ahí hay misioneros, pero lo viven como una fiesta. Coincidimos ahí varios domingos y las niñas sí se vestían con las falsas típicas, ¿no? Que sí, con esas de colores y tal, y hacían una mezcla de bailes y cánticos que yo creo medio religiosos, medio mundaris, ¿no? Que es Sí. curioso. Yo hice ahí algunas fotos y tengo algunos vídeos hechos con el móvil como muy simpáticos que la verdad es que tengo muy buen recuerdo incluso de eso, ¿no? Sí que O y recuerdo luego, ¿te también. acuerdas, Tony? ¿Te acuerdas de la fiesta que se montó en el Cattle Camp el último día, cuando ya nos marchábamos? Bueno, claro, Y es que esto ese se... momento mucha gente, nosotros anunciamos que ya marchábamos, ¿no? Y evidentemente al final también para ellos llevábamos muchos días allí. Yo me acuerdo a mucha de la gente que estaba en el campo, ¿no? En el cattle camp en el campo de ganado, que nos decían, pero hostia, otro día, ¿no? Y hacían así, las chicas estas que siempre estaban allí, bueno, pues cuidando y limpiando el cattle, siempre preguntaban, ¿y mañana también? ¿Y mañana también? Y decíamos, sí, mañana también, ¿no? Claro, al final formamos parte de ellos durante un mes y casi cada mañana ya nos esperaban, ¿no? Entonces, claro, Sí. el momento de marchar, yo creo que también estoy convencido, porque yo vi las caras y hubo un sentimiento, ¿no? De, hostia, estos se van, ¿no? Han estado aquí. Y ese momento nosotros que les ofrecimos, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y compramos una vaca para ellos, que fue la bomba, porque hicieron una gran fiesta y fue un momento brutal. Aner, yo tengo un Y recuerdo increíble de la música, de los cánticos, de los bailes, de todo, ¿no? Yo lo pasé bien. Ahí, de hecho, dejé la cámara en algún momento y me puse con bueno, ellos. No sé bueno, si te acuerdas. Tony, cuando Tony deja la cámara, ahí enseguida te entra en plano, porque hay una anécdota ahí que estaban cientos de personas bailando en corro, habían metido, ¿te acuerdas que habían metido un toro, Ancole Sí, Batusi en medio y estaban con las plumas de las sí, avestruces incrustadas exacto. en la cabeza, iban bailando alrededor del animal mientras unos tiraban hacia un lado y otros a otro, y yo que estoy allí grabando con la cámara digo, pues qué bonito está quedando esto, y de repente entra Tony Espada saltando en plano con Pablo, digo, pero ¿será posible? ¿Pero qué es esto? Ya tuve que cortar. Y estaba riéndose toda la comunidad Mundari porque decían que bailaban como mujeres, ¿no? De que habíais A pillado mí, el tipo de saltito equivocado. sí, más Pablo que yo, te digo, ¿eh? Porque a mí, yo creo que acabé perfeccionando un poco, pero, pero sí, sí, no era fácil. Y además, joder, es que además impresionan, ¿no? Porque otra de las cosas que llama la atención de los Mundari es que son gente muy grande. O sea, habían varios tipos en esta aldea que llegaban, si no llegaban a los 2 metros, faltaba poco, Aner. Y eso impresiona también, cuando llegas ahí y te metes entre medio, entre un poco la estética que tienen, ¿no? Las cenizas, la altura, el trapo que van medio desnudos, porque es así, el Kalashnikov, hostia, o estás un poco acostumbrado o realmente, ¿no? La imagen es muy, muy potente. Sí, te da, hombre, la primera impresión es que te da mucho respeto. Te da Sí, mucho respeto en términos de que, bueno, claro, es que muy pocos de los elementos que tú encuentras ahí son elementos con los que tú tengas conexión directa día a día aquí. Entonces, eso te genera también de primeras, pues, hombre, te quedas impresionado, ¿no? Y también te hace estar un poco como alerta. Pero lo cierto es que fue muy bien todo, sí, que la comunidad con nosotros estuvo súper volcada, súper volcada. Mira, recuerdo, joder, una cosa que me acuerdo muy bonita también, que no tiene nada que ver con las vacas, pero ¿te acuerdas cuando fuimos a pescar sí, con ellos, a pescar sí, los peces gato y cómo luego esos peces gato los cocinaban dentro de las cenizas del propio estiércol, de la misma manera que los tuaregs, por ejemplo, cocinan el pan dentro de la arena del desierto, ¿no? exacto. Y es que aprendimos muchísimo. Me No, no, acuerdo también, ¿tú sí, te sí. acuerdas, Tony, de una cosa que estuvimos hablando mucho tiempo cuando soltaban a las vacas al mediodía y se iban cientos de vacas, pero cientos de vacas por libre, y cuando volvían a la noche no tenían que ir guiándoles hasta el palito que se tenían que Es, poner? O es sea, brutal, exactamente igual que las gallinas cuando vuelven, que cada es una sabe brutal. dónde está su palo, pero en vacas. Nos Es quedamos increíble. alucinados. No, porque exacto, porque lo que describe Anne muy bien es que, claro, el cattle camp es inmenso. Además, cada familia tiene su grupo de vacas y cada vaca cada día se va a dormir a un lugar muy concreto, ¿no? Y eso está asignado por un palito que está clavado en el suelo. Pues sí, sí, es increíble cómo van llegando y se van posicionando y lo único que hacen casi es coger la cuerdecita y atarla, ¿no? Y a esas imágenes, esa imagen de las vacas volviendo al campo para ya, bueno, a la hora de que se pone el sol
eso lo recuerdo, vamos, con un sentimiento brutal. Es de estas imágenes muy potentes. Y, Aner, también otra cosa súper interesante que también descubrimos, incluso yo recuerdo cuando ya marchábamos todo y que no era la época de la migración, porque los Mundari, claro, hay una época del año que en esta zona de África el río Nilo sigue saliéndose de su caudal, o se Sí. desborda, y como estamos hablando de un territorio que es absolutamente plano, claro, se inunda, con lo cual ellos tienen que marchar de allí. Y marchan en esas rutas migratorias que tú has mencionado antes, que han cambiado, ¿no? Porque es verdad que antes iban a un lugar y ahora van a un montículo que está muy cerquita de Yuba, de hecho, está a muy poca distancia de Yuba, pero es una migración que creo que la hacían en 2 o 3 días, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, Era 2 o 3 días. sí. Claro, es brutal, ¿no? Porque se pasan casi 6 meses en esa zona, fuera un poco de lo que es el curso del río, porque el río es verdad que a partir del mes de mayo aproximadamente empieza a crecer, a crecer, a crecer, claro, y toda esa zona se inunda. Cuando empiezan las migraciones, ¿tú te acuerdas que vimos una migración? Vimos un Sí. inicio de migración, que vimos un grupo de gente, pero cuando empiezan, cogen esos cencerros que mencionabas antes, empiezan a hacerlos tocar de una manera bestial Hombre, y es un cencerro enorme, muy, muy sí, sí, grande, sí, y que ese cencerro, una vez de que se da la señal de aviso de, señores, nos vamos a ir todas las familias a la montaña, ese cencerro se coloca en la vaca que va a liderar la migración. Hay una de ellas que es la que va a la exacto. cabeza y lleva ese cencerro que está constantemente sonando, que es un cencerro que genera muchísimo ruido, y es impresionante ver cómo ellos, caminando, recorren esos cientos de kilómetros, porque claro, tenemos que pensar que nosotros estuvimos en Koranit, Sí, pero hay un montón de cattle camps repartidos. Muchos de ellos tienen que cruzar los deltas de los ríos, tienen que cruzar, y tenemos que plantearnos que verle a los Mundari cruzar ciento y pico vacas por un río donde a veces hay cocodrilos, ellos sin barca van nadando a la cabeza y todo el ganado Ese, les sigue, y mientras tanto ellos van aplaudiendo y ellas por el sonido van siguiéndoles. Hombre, pues es que es una experiencia, pues, muy difícil de de ver en otro olvidar. lugar. Esa imagen de las vacas, de los cientos de vacas cruzando el río Nilo, es yo creo que de lo más potente que he visto en los últimos años, te lo digo en serio, porque además es lo que tú dices, ¿no? Incluso cuando se ponen ellos a nadar con las vacas, muchas veces van cuidando de las crías, ¿no? De los pequeñas, de las vacas que están, de las crías que han nacido ese mismo año, porque claro, Sí, hay corriente, es el río Nilo y estamos hablando de que es un río que lleva corriente, entonces, claro, las van protegiendo, van mirando que la corriente no se las lleve para hacia abajo. Es una imagen espectacular, es una imagen brutal. Y sí, sí, la verdad es que, bueno, es toda una experiencia. Yo creo que es de las experiencias potentes que mucha gente que conozco, aparte de, yo ya te digo, he estado varias veces, tú has estado ahí durante un buen tiempo, pero la mayoría de gente viene con un recuerdo, pese a que es duro, porque es una estancia que no es cómoda, porque al final hace calor, hay insectos, ¿no? Las moscas, los mosquitos, la vaca atrae a muchísimos insectos, ¿no? Eso hace que no sea una estancia súper sí, agradable, ¿no? bueno, y Así, luego, aunque estés durmiendo en la aldea, pues estás durmiendo en el suelo. Bueno, quiero decir que exacto. tiene una serie de incomodidades, pero que yo creo que están más que compensadas con lo que Sí, vas sí. a tener la oportunidad de ver, ¿no? Y luego hay una cosa que, no sé si te acuerdas bien, pero hay una cosa que a mí todavía me llama muchísimo la atención, es cómo los niños sobre el suelo de arena dibujan. Es decir, Uf. el trazo que usan con los dedos no se parece en nada al trazo que usarían los niños de aquí. Nosotros nos quedamos muy impactados porque con 3 trazos con el dedo te dibujaban una vaca Sí, sí. prácticamente minimalista, como algunos dibujos de estos de Picasso que te O hacen una como, V para o marcar las rollo pinturas cosas. rupestres incluso, ¿no? Sí, 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 sí. es brutal. Yo me acuerdo que yo les hacía una vaca redondita, así, y claro, ellos se reían, me decían que eso no era una vaca. Y ellos con 2 trazos, como tú dices, hacían una pintura que recordaba eso, ¿no? Una pintura que puedes ver en una cueva, ¿no? Una pintura rupestre. A mí me recordaba mucho ese tipo Esto de pintura. es. Era muy curioso, era muy curioso. Yo recuerdo también, Anne, en el Cattle Camp, y no sé cómo vamos de tiempo, creo que quedan unos 10 minutos, uno de los días que estábamos allí, que estábamos, claro, porque lo de las armas al final te acostumbras, aunque no sea normal, pero te acostumbras a que todos ellos van con sus armas, con sus Kalashnikovs, y es porque las utilizan, o sea, es porque cuando hace falta, evidentemente, las utilizan. Entonces, yo no sé si otro día también, que creo que estábamos todos ahí grabando, y llegaron como 4 o 5 tipos enormes corriendo
al Cattle Camp y venían a buscar a un tío y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con una cierta agresividad, ¿no? Y me recuerdo que estuvimos, que nos asustamos porque además, si no recuerdo mal, dispararon al aire. Claro, oír un disparo para nosotros no es normal. Incluso el día de la fiesta, yo me acuerdo que cada vez que disparaban, a mí el corazón Sí. me latía mucho más rápido. Decía, ¿pero por qué? No, al final forma ¿Te parte. acuerdas que le decías, pero para arriba, para arriba? Hacías así con el dedo. Sí, sí, porque es verdad, porque había momentos que inclinaba incluso, ¿no? Sí. El arma. Y yo recuerdo ese día que incluso dispararon, que venían a buscar a un tipo, a un chaval joven, pues por alguna historia, no de infidelidad, porque no era tanto de infidelidad, creo, pero sí que era un tipo que le gustaba a una chica del otro y se habían acostado en varias ocasiones y se ve que le habían dicho que no, que es que tú, esta chica no es para ti porque tú no vas a poder pagar la dote. Yo me acuerdo de esa historia porque dije, joder, y sé que intermediaron enseguida pues un poco los líderes de allí, ¿no? Del campo, para que la cosa no fuera más allá. Pero realmente son momentos que Hombre, no se, lo que no bueno se es te que al olvidan. final yo creo que, ahora viéndolo con perspectiva, la sensación que tengo y que tuve también un día después o ese mismo día por la tarde es que ellos iban en calidad de intimidación. Sí. Donde sí que se zurraron fueron con unos palos que tenían ahí unas varas y sí que se pusieron finos, porque claro, Ah, salió la familia de un lado contra la familia del otro y se arrearon un poco. Pero bueno, la verdad es que a ver, fue un episodio de estos también que te marcan, pero que yo creo que sirve mucho para reflexionar sobre cuál es la situación en esos lugares, ¿no? Sobre cuál es el valor de las cosas. Y no voy a hablar en el términos del valor de la vida, en el término pues, una vida da la sensación muchas veces que vale menos en esos lugares, ¿no? Porque puede desvanecerse con mucha más facilidad. Pero lo cierto es cuál es el estado de necesidad que ellos también tienen, aparte de su tradición cultural, para que dependan tanto del ganado. En tantos totalmente. términos. Porque hay una reflexión que yo creo que es interesante. Un Mundari puede tener 200 vacas. La Sí, San Cole Batusi, cada una de ellas está valorada en cuánto? Entre 250 y 500 euros. Ahí hay gente que aproximadamente. tiene una Mm, millonada sí, y sí. sin embargo vive con nada. Mm. Y Porque eso forma parte de su vida, no se plantean, es imposible que se planteen ni venderlo, ni hacer un cambio de vida, es imposible, es imposible. Estas cosas que al final a veces puedes preguntar a ellos, ¿no? Y de, pero ¿cómo? Si me quedo sin vacas, me quedo sin nada, ¿no? Y es lo que tú dices, si efectivamente. tú haces cálculos y dices, pues si este tipo tiene 200 o 300 vacas, ¿no? A 500 euros o a 500 dólares o lo que sea, o a 300, da igual, estamos hablando de bastante dinero, ¿no? Pero sí, sí, forma parte de su vida, además hay esa conexión que yo no la he visto en ningún otro lugar, te lo digo así de claro, y he estado en un montón de etnias a lo largo del Valle del Rift, a lo largo del Omo Valley, que tienen una relación, que tienen esos cattle camps también y que las llevan y que hacen migraciones, pero no hay para nada, aparte de la espectacularidad de las vacas Ancole Batusi, ¿no? Que son brutales, son preciosas y te acabas enamorando de esas vacas, ¿no? Porque realmente, además, esa tranquilidad, ¿no? Que pasas a un metro o a medio metro de ellas y jamás, durante todo el tiempo que estuvimos ahí, Nada. hicieron un gesto de agresividad, ¿no? Como para, ¿qué va? Son mucho más agresivas las vacas que hay en el Pirineo o ahí en el País Vasco, Sí. seguramente, que esas, ¿no? Y eso también hace que sean como muy especiales. Pero sí, otra escena cotidiana que también cuesta acostumbrarse, ¿no? Es cuando se lavan la cara y el pelo, ¿no? Con la orina de las vacas, que no sé si lo hemos comentado. Sí, Es bueno, una... ellos la utilizan, ¿no? Para desinfectarse, pero también fíjate Exacto, una cosa súper interesante, porque, claro, cuando uno ve a alguien cómo se ducha con la orina de la vaca según está cayendo, te quedas un poco impactado. Pero luego, a ver, aparte de todas las propiedades de salud que les aporta, también está que les aporta un tinte al pelo. Es decir, la exacto, urea al final les deja el pelo un tanto rubio tirando a rojizo, cosa que todavía hace que la estética sea más particular, porque ves a unas personas con una tez absolutamente oscura, pero de repente el pelo se torna amarillo tirando a rojizo, y ellos con un pañuelo, aquellos que son como más coquetos, se prensan, se aprietan todo lo que es el cabello para que al final tengan como una protuberancia de cabello de color hacia atrás, ¿no? exacto. Y Que que es un es... tema puramente estético, ¿eh? Al final, porque además no habían tantos que lo tenían, de hecho no vimos muchos que tenían, pero realmente es espectacular ese tipo de peinado. Es un peinado que además yo creo que hace años atrás era, era más, o sea, formaba más parte de la identidad mundial y creo que poco a poco eso se va perdiendo también, ¿no? Y ahora llevan Sí. unos peinados diferentes, pero sí, sí, no, esa Es, estética, es muy curioso, ¿no? Por el paralelismo, de cómo ellos, por así decirlo, dan forma o cincelan los cuernos de las vacas para que tengan unas formas que sea
que les aporte un estatus social mayor porque tiene unas vacas muy bellas, pero ellos también, en ese sentido, pues, cuidan mucho de su estética y es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la belleza de las escarificaciones de la frente también, el cuidado con que se hacen y lo que significan. No solamente identificar que yo soy un mundari porque tengo una forma de V en la frente, sino cómo están hechas y lo bien que están hechas también determina lo guapo que eres o lo guapa que eres. Y eso afecta también al número de vacas que van a pagar por ti en la dote. Totalmente, totalmente. No, además, lo de la escarificación, ¿no? Que en el libro de Buxton habla de ello. Que ellos tienen muchas señales y muchas cosas que identificas incluso cuando te saludan o cuando llegas allí y te posan para una foto sin que tú les preguntes. ¿Te acuerdas que te levantan los brazos, ¿no? Con unas posiciones que dices, ¿qué está haciendo? ¿No? Parece que te están saludando, pero no te están saludando. Están imitando los cuernos de sus vacas, ¿no? Porque además los ponen en posiciones así irregulares y eso llama mucho la atención. Yo tengo un montón de fotos, tanto de tíos como de mujeres como de hombres, que están con esas posiciones, que es como muy curioso porque te extraña, ¿no? Y se está posando, ¿pero qué está posando? No, pues está posando imitando los cuernos de su vaca. Pero lo de la escarificación, que hay mucha gente que se cree que el origen también es el imitar el cuerno de la vaca, en este libro no habla de eso, ¿no? No, decía que la forma que tiene, porque la escarificación, no sé si lo hemos comentado antes, la escarificación del mundari es una escarificación de 3 en forma de V. Exacto. Según Buxton, hubo alguien que le dijo en aquella época que se refería a la forma de las alas del búho. Exacto. Yo cuando lo hemos preguntado allí no lo hemos encontrado así, pero también es un libro de los años 50 y hay muchas cosas o conocimientos que habrán desaparecido. Bueno, los claro. Nuer, por ejemplo, ya sabes que no sé si lo hemos comentado antes, que los Nuer tienen las líneas paralelas, mientras que los Dinka les llega hasta aquí atrás, ¿no? Exacto. Exacto. No, y en esto que hablabas, ¿no? Que cuando tú preguntas ahora, y muchas de las cosas que habíamos leído, cuando llegas allí, la gente no sabe, ni los más ancianos recuerdan, al menos en la zona donde nosotros estuvimos, igual en otra zona sí, ¿no? Pero esa historia, que tú la explicarás mejor que yo, ¿no? De su Dios y esa conexión a través de una cuerda y los dos hermanos, el origen de los Mundari, ¿no? Eso, por ejemplo, ellos no sabían nada. Pero estuvimos preguntando, tú preguntaste muchísimo y no sabían nada de esa historia. Estuvimos en Quaranit y es verdad que a la gente que le preguntamos, no, quizá en otros lugares, en otros cattle camp, quizá hay ancianos que conozcan algo de esta historia, ¿no? Su génesis se supone que está basado en que en un momento dado su Dios creador bajó de los cielos a la altura de una montaña que se llamaba la montaña del Hado, donde, hubo una pareja de seres humanos mundari que tuvieron 2 hijos, uno bueno y otro malo, y bueno, la sociedad, fruto de una situación similar a la de Caín y Abel, se dividió. Unos subieron al cielo y otros se quedaron, porque en el proceso de subir, que se supone que según el Génesis todos pretendían alcanzar el cielo, alcanzar el lugar sagrado, por así decirlo, donde estaban sus dioses, subiéndose a las nubes a través de una cuerda. Y cuenta la leyenda que hubo las fauces de una hiena que dividió la cuerda en 2 y los que se quedaron en tierra pues fueron los Mundari. Así que bueno, sí. Es una historia muy curiosa, una de tantas que tienen los Mundari. Y se nos acaba el tiempo, Aner, porque nos queda menos de un minuto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todo el mundo por estar ahí. Sé que hay preguntas, lo siento, pero han salido algunas preguntas que creo que no habremos respuesto porque a mí me cuesta poner las fotos, escuchar, hablar y además leerlas. Lo siento, todavía no tengo la capacidad de poder hacerlo. Igual si cojo más práctica lo haré, pero bueno, en todo caso, si alguien tiene preguntas, nos las podéis mandar a través de Facebook o de Instagram, intentaremos responderlas. Y nada, Aner, simplemente yo tengo ganas de volver a viajar contigo, ya te lo digo, ya lo sabes. Además, cuando empezamos a hablar por teléfono siempre salen ideas guapísimas, salen ideas muy chulas, de proyectos chulos que estoy convencido que acabaremos haciendo, lo tengo clarísimo. Y nada más, vamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Vanessa. Que vaya bien. Chao.